Hola, besitos, hermosos, hermosas. Yo no sé quiénes estarán ahí. La verdad es que estoy muy agradecida con ustedes por estar ahí, por seguirlos. La verdad, muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo sé que soy un poquito dejadita con esta página. Hace bastante tiempo, 2 años, 3 años, digamos, lo que yo empecé, se movía más, había más gente, ¿verdad? Que los seguía y todo. Yo los hacía todos los días, todos los días. Ahora, pues ya ustedes sabrán, yo no tenía sino esta mera página, pero tengo la del Facebook y tengo la otra página del taller del maestro, ¿verdad? Eh, y las dos se mueven muy bien. Y claro, a veces el tiempo no me da. A veces el tiempo no me da, chicas, pero las 2 o 3 personas que lo vean, para mí es algo especial. Muchísimas gracias a todas. Tengo mucho frío, está haciendo mucho frío. Hoy no fui al gimnasio. eh, Estaba lloviendo, llovió todo el día y entonces ya en la tarde me dio como perecita ir. Entonces, bueno, aquí estamos. Entonces, claro, cuando no voy aprovecho también. Ayer no estuve, no hice nada. Ayer solo alcancé a hacer el estudio para la mañana y no grabé en ninguna parte. Pero hoy vamos a mirar la historia de, de la zarza. Fíjate vos. Dice que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Y dice que se fue hasta dar, dice así, hace, apacentaba Moisés las ovejas de Getón, su suegro, eh, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas atrás del desierto y llegó hasta el monte Oret, que significa monte de Dios. El monte Oret significa monte de Dios. Y yo me puse a pensar, chicas, lo que es la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuántos años llevaba Moisés cuidando las ovejas del suegro, viviendo él allá en ese lugar, en Madián, ¿verdad? Y solamente ese día se le acabó la comida a las ovejas, porque dice que las llevó atrás del desierto. O sea que ellas habían tenido comida todo ese tiempo, hasta ese día que le tocó pasarlas por ese lugar. Eh, Vemos que nada se mueve sin el poder del Eterno. Y dice que cuando llega a ese lugar, dice, y se le apareció el ángel, y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en su fuego y que la zarza no se consumía. O sea que ya Moisés había visto arder muchas zarzas, había visto cómo se consumían, había visto cómo se convertían en cenizas. Y esa curiosidad de ver que esta ardía y que no se consumía fue lo que lo llevó a ese lugar. Eh, es impresionante porque cuando el Eterno tiene un plan contigo, tú te puedes ir al fin del mundo y Él allá te va a encontrar. Puedes pensar cuánto tiempo yo llevo clamando por mi familia, cuánto tiempo llevo clamando por mi esposo. Veo que cada día que yo clamo las cosas se descomponen más, ¿verdad? Pero el tiempo perfecto del que todo lo ve y todo lo sabe es único. Pues tú nunca te vas a adelantar, ni te vas el Eterno nunca se va a adelantar, ni se va a atrasar a su proceso en tu vida y en mi vida. Mira,
Vemos a un hombre que era hebreo, pero que no se creció con los hebreos. Vemos a un hombre que venía de una familia que tenía eh, en comunicación con el Eterno, pero que él no la conocía. Él se había crecido en Egipto, él se había crecido en medio de los dioses, él se había crecido en guerras, él se había crecido en idolatría. Nadie podría pensar que ese iba a ser el libertador. Cuando la familia de él, su madre, su hermana, su padre, clamaban al Eterno, ellos sabían que iba a ir, que el Eterno les iba a llevar un libertador que los iba a sacar de la esclavitud. ¿Cuántas veces pensarían que uno de ellos iba a ser? ¿Verdad? Que uno que podía ser Miriam, que podía ser Aarón, que podía ser la mamá de ellos o el papá, porque eran los únicos que se ven cercanos al conocimiento del Dios de los hebreos. Pero los planes del Todopoderoso eran muy diferentes a los pensamientos. Y hasta el día de hoy los planes del Todopoderoso siguen siendo muy diferentes a tus planes y a mis planes. Este varón tiene 40 años cuando va al desierto. Cuando huye de Egipto. Era un hombre soberbio. Porque mira, me vas a decir, pero ¿y cómo lo sabe? Pues por el problema en el problema en que se metió. La soberbia lo llevó a matar a ese egipcio. Es que él no reaccionó. Él no pensó en el problema que se iba a meter. El impulso lo llevó a cometer ese error. Entonces, es como si la mano de Dios se hubiera olvidado totalmente de él. Como si la mano de Dios no existiera para Moisés. Porque mira que se le van complicando las cosas. Quizás cuando la mamá se enteró de que él era su hijo, seguramente pensó, como está en ese lugar de posición y todo, a lo mejor él va a ser el que nos va a sacar de aquí. Pues eso lo pienso yo, eso no está en el estudio, no, eso lo pienso yo. Pero cuando a él le toca huir de Egipto, seguro que murieron las esperanzas de que él podía ser el libertador. Seguro pensaron, ahora a quién de nosotros irá a usar el Eterno. O sea, siempre pudieron haber pensado, también eso lo pienso yo. Y este hombre se va y se queda 40 años, donde un sacerdote que le servía también a dioses ajenos, a dioses extraños. Nosotros, yo creo que hasta ahí lo voy a dejar. Nosotros vemos muy perdido a nuestros hijos, a nuestra familia. No vemos esperanzas. Usted clama, yo clamo, todos clamamos, ellos clamaron, vosotros clamáis, en verdad. Y vemos las esperanzas cada día más lejos. Pero ahí está, que es lo que nosotros no podemos perder, esa esperanza. Porque cuando más lejos vemos a nuestros hijos de un encuentro con el Eterno, y cuando más difícil se va volviendo la situación, es porque la solución pronto va a llegar. Vea. Yo un día les conté que a mí me había dado una enfermedad en un ojito. Y se me fue formando como
esto era como una piedrita, digámoslo así, como un bultito. Y se fue formando y se fue formando y a la final me dolía. Y se me estaba cayendo el párpado. Pues yo siempre he sido de párpados caídos, pero este como que lo hacía caer más. Un día, yo mirándome en el espejo, le dije al Todopoderoso que él era mi cirujano, que me quitara pues esa bolita, esa bolita, ese bultito que tenía en el ojo, en el párpado. Y esto es como si yo al Eterno le hubiera dicho, quién sabe qué cosas, porque esto se alborotó y empezó a doler y empezó a crecer. Bueno, yo trabajaba entonces, pedí una cita porque la misma señora donde yo trabajaba me dijo, no, pues mira cómo tenés eso de mal. Pedí la cita y me voy y ya me dijeron que había que operarme de urgencia y no sé qué, no sé cuántas. Con decirles, chicas, que yo me ponía unas gafas oscuras y en la noche que salía, porque esto ya parecía una punta aquí, en este ladito. Entonces parecía así una punta, como, como la punta de una aguja, pero gruesa. Y era blanco. Entonces a mí me daba vergüenza, claro, eso no había nacido conmigo. Entonces yo salía con gafas a todas partes para que no se me viera eso. Cuando me dijeron que me la iban a operar, me mandaron de una clínica a la otra para la operación urgente. Y llegué yo allá y me dijeron, no, hoy no la podemos operar. Váyase para la casa y nosotros le llamamos. Y yo me fui para la casa. Y cuando me llamaron, como al mes, ya eso se había curado. Entonces ahí aprendí yo que cuando Dios va a meter la mano en algo, lo revuelca. Si las cosas estaban mal, las acaba de empeorar. Porque para arreglar hay que revolcar. Y esto pasó con Moisés. En vez de haber solución para el pueblo en la esclavitud en que estaba y que estaba en su apogeo, todo el pueblo sufría y todos clamaban, el único que podía sacarlos era él, que era el que tenía como más autoridad para dar órdenes en Egipto y todo, le tocó huir. Y pasan 40 años y el pueblo sigue clamando, pero Dios estaba preparando a este hombre. Quizás no era la persona perfecta y correcta que esperaban su familia. Quizás no era el que tenía un conocimiento de quién era el Todopoderoso. Pero cuando el Eterno viene a hablar con él, inmediatamente se forma una comunicación. Se forma una intimidad entre él y el Eterno. El Eterno no llegó preguntándole sus errores, él llegó quitando sus errores. El Eterno no llegó recordándole lo que había hecho, él llegó sacando de él lo que había hecho. Cuando vemos que la vara se convierte en serpiente, dice el estudio que era para que Moisés viera lo que era él, el animal que usted y yo llevamos por dentro, y el poder que el Eterno hacía con él al decirle que le tomara de la cola a la serpiente, y al coger la serpiente volví y se convertía en vara. Esto es cómo el Señor iba a empezar una nueva historia en Moisés. Y déjeme decirle que el número 40 es un nuevo comienzo.
¿Recuerda usted cuando el pueblo de Egipto se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto? Y cuando cumplen los 40 años, se abre otra vez las puertas para salir y entrar a la tierra prometida. Un nuevo empezar, un nuevo comienzo, un nuevo despertar. Quizás a usted y a mí se nos haga el tiempo muy largo, queriendo ver nuestras familias a los pies del Maestro. Tal vez hasta los traemos a punta de miedos y de cosas y de consejos y de todo. Y la persona sale de ahí, de la congregación, y vuelve y comete errores, otros no van, otros se olvidaron, y todas estas cosas que nos suceden en el camino. Pero todavía el Eterno no se ha encontrado con ellos. Aunque usted tenga una comunicación bonita, la verdad, no vaya a creer que con eso lo es todo. Vemos la comunicación que tenía la mamá de Moisés y su familia. Pero Dios para el pueblo tenía los ojos puestos en lo peorcito, digámoslo así. Tenía los ojos puestos en el asesino. Tenía los ojos puestos en el que no se había levantado en el pueblo de los hebreos. Ese Dios todopoderoso, el Dios de los hebreos, el Dios de Moisés, es el mismo que tú hoy y yo tenemos. Es el mismo. Y nosotros clamamos y tenemos intimidad con nuestro Padre, hablamos con Él, tenemos una relación, pero siempre espera que algo mejor que tú y que yo, el Eterno va a levantar. Quizás nos creamos lo mejorcito, quizás nos creamos que ya somos salvos, quizás nos creamos que ya nosotros no tenemos ni necesidad de invocar el nombre del Eterno, porque el que bebía ya no bebe, el que fumaba ya no fuma, y todas esas cositas, el drogadito y todo eso. Pero algo queda en nuestras vidas para estar, para poder tener, ¿cómo te digo? Para poder tener por qué venir a los pies del Maestro y clamar. Pablo tenía un aguijón. Y por más que le dijo al Eterno en 3 ocasiones que le quitara ese aguijón, y él lo único que le decía, con mi gracia te basta. Mira tú. Entonces, siempre vamos a tener algo por qué estar a los pies del Maestro. Si no es por tu hijo, va a ser por tu esposo. Si no es por tu esposo, va a ser por tu familia. Si no es por tu familia, por una enfermedad, por una necesidad, por cualquier cosa. Él siempre tiene esa facilidad de que a nosotros nos quede algo con que luchar, para que así no nos creamos ni más ni menos que los demás. Y lo bueno, chicas, del Eterno, lo bueno de Él, es que Él está buscando imperfecciones todo el tiempo. Él no busca perfección, porque la perfección es Él. Y Él busca imperfecciones, vasijas rotas, vasos quebrados, corazones descompuestos, corazones rotos, almas quebrantadas. Él busca para volver a ser.
siempre nos dice que el barro se descompuso en las manos del alfarero. Y el día que tú veas que estás descompuesta, el día que tú reconozcas que estás rota, que estás necesitada, ese día, entonces Él va a volver a formar. Porque mientras usted y yo no reconozcamos lo que somos, entonces Él no va a tener necesidad de venir a hacer nada, porque nosotras ya no necesitamos. Pero mientras usted y yo reconozcamos todos los días que si aún respiramos y si nos movemos, es porque Él es bueno, porque Él es el de la misericordia, Él es el de la gracia, Él es el que lo tiene todo, entonces ya podremos entender que estamos dando cabida para que Él venga a formar estos vasos rotos, estas vasijas quebradas, esto que se descompuso. La mano de Él obra en ese momento. Cuando reconocemos. Reconozcamos lo que somos. Besitos.